Vamos a, después de ir a la mesa del Señor, a orar. Padre, bendice la palabra, así como nos has bendecido en todo lo demás. Los dadores alegres, los aportadores, los sostenedores de la obra. Bendícelos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Damos gracias a Dios por la profusión de hermanos que se acercan tanto para hacerse miembros voluntariamente, no han sido ninguno de ellos invitados a hacerse miembro, pero han sentido. Y luego los que se han bautizado, el número tan grande, ¿verdad?, de hermanos que se bautizaron. Vamos a continuar el tema de la mañana, solo que ahora en otro libro y en otra dirección. Estamos tratando de preparar al pueblo de parte del Señor para los acontecimientos que vienen en escatología, que se llama, ¿no? Y damos gracias a Dios también porque está súper lleno ahora. Como que el tema sí les atrae, ¿verdad? O es la comunión de la mesa, las dos cosas. Muy bien. En el libro del Éxodo, que es la figura de los pasos que van a darse en el futuro, en la liberación de Israel y en la liberación del pueblo de Dios, vemos en el capítulo 4 y 5, cómo Moisés llegó. En la mañana vimos algo de la comisión de la zarza, pero ahora vamos a ver cómo Moisés necesita llegar preparado, y fue preparado en el desierto, preparado a Egipto, porque de otra manera hubiera sido eliminado, hubiera sido detenido por Faraón. Entonces la misión era liberar a Israel, pero sobre todo celebrar la Pascua fuera de Egipto, todo el pueblo de Dios junto. Me refiero con lo representado ahí era Séfora, la gentil esposa de Moisés, celebrando ya la liberación juntamente con el pueblo de Israel. Ahora, note usted que el pueblo de Israel salió de Egipto sin armas. Fue una liberación desarmada. No se está hablando aquí de liberaciones con armas. Es una liberación en que los únicos armados eran los egipcios. Pero Israel no tenía armas, más que instrumentos de trabajo en la esclavitud egipcia. Pero cuando Moisés, preparado ya en la santificación que Dios le dio en su casa, en la posada, con su hijo primogénito, y eso implica que los ministros deben tener en sujeción su casa. ¿Nota eso? Claro, hay muchas circunstancias y hay ministros que ya no han podido enderezar su hogar, los cogió el Señor, digamos, cuando ya los hogares se habían desarrollado en el mundo. Pero si un ministro no es capaz de tener autoridad en su casa, mucho menos la va a tener en la iglesia. Y cuando Moisés va a Egipto a liberar a Israel, no estaba en orden su casa y tuvo que ponerse en orden la casa. El tema eso más o menos lo tocamos en la mañana, porque ahora aquí en la figura es que Moisés tiene que ir a Faraón, porque hay un tirano ahí, gobernando el mundo, porque era imperio mundial. Entonces, note una cosa, va a llegar una persona con armas, pero espirituales, contra el tirano, perdón, de la tierra, que está armado de armas terrenales.
Por supuesto, el Señor lo preparó para que las armas espirituales de Moisés fueran contundentes, pero no eran sino el poder de Dios. No eran armas sofisticadas del mundo. Si no, hubiera sido una batalla de arma a arma. Pero esos poderes que llevaba lo capacitaron para poder enfrentar al faraón, tipo del anticristo, Satanás y el anticristo. Pero antes de ir, y esto es lo importante que quiero marcar esta noche, no vamos a ser extensos, pero sí claros, lo muy importante es que Moisés tuvo que hacer una operación secreta, primero, antes de ir a Faraón. Muy importante. ¿Qué fue lo primero que hizo? Fue tomar un profeta de Dios para que lo acompañara. Entonces el mundo va a ser visitado en los finales de los tiempos por nuestro Moisés, que es Cristo, y un profeta que le va a preceder, que es Elías, ¿no? Y al venir los dos personajes, van a enfrentar, el Señor pues va a enfrentar a dos personajes en la tierra. Va a enfrentar al falso profeta y al anticristo. En este caso representado en Faraón. Pero la operación secreta consiste en que Moisés tuvo que entrar primero a Egipto sin que Faraón lo supiera. No llegó con visa. No lo registraron en las aduanas de la frontera, sino que cuando Faraón llegó a saberlo, Moisés estaba adentro. Amén. Cuando el anticristo sienta, ahí está el Señor. No le va a anunciar. Muy bien. Pero al llegar y aparecer, fíjese la palabra, aparecerle a Faraón, antes, en secreto, le había aparecido a los ancianos de Israel y al pueblo de Israel. ¿Lo notó? Entonces, para ir, primero acuérdense que los ancianos de Israel e Israel habían olvidado por 40 años a Moisés. Hacía 40 años, como él no les dijo que se iba a ir, sino que de repente tuvo que irse, entonces ellos no sabían ni dónde estaba, a dónde se había ido, pero no estaba. Y eso hacía 40 años. Entonces, ¿qué tenía que hacer Moisés? Primero llegar a resucitar, a revivir al pueblo de Dios esclavizado. Eso no tenía nada que ver con Faraón. Faraón estaba tranquilo ahí, que tenía sus esclavos, pero de repente supo que había alguien agitando a los esclavos. Y era que Moisés había llegado con Aarón a hacer las señales. Les dijo, Jehová Dios me ha aparecido. Y se asustó. Moisés, tú eres Moisés. 40 años encima de él después de, fíjese, ya no se parecía mucho. ¿Te apareció Dios? Sí. ¿Y cómo sabemos que te apareció Dios? Tiró la vara. Y entonces los ancianos reunieron al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel vio las maravillas. Creyó, dice. Y se puso a adorar a Dios. Ahora note, eso fue un despertar del pueblo de Dios adentro de Egipto sin que se diera cuenta Faraón. Amén. Ahora ya va a Faraón, pero ya va con el pueblo suyo, y ya va con los ancianos. Eso quiere decir que el Señor, cuando venga a la tierra
para enfrentarse al faraón más grande de todos los tiempos, va a venir con su pueblo. Pero va a venir con su pueblo que se reencontró con él y va a enfrentar con su pueblo a Faraón. Bueno, ahora, ¿ya notó algo? Que el pueblo de Dios va a enfrentar a Faraón. ¿O no lo ha notado? Ay, hermano, pero si nos han dicho que nos vamos a ir y nos vamos a casar y nos vamos a desaparecer. Y vamos a vivir muy felices y abajo bien fundidos todos. No. El Señor aparece a su pueblo, lo junta a él, pueblo vencedor, y después viene con los vencedores a pelear por los que van a ser vencedores todavía. Y luego a liberar a Israel. Quiero que note las 3 etapas. Va a perdonar que la garganta todavía no me perdona. Repito, primero el Señor va a tomar, se va a evidenciar, se va a hacer presente, como la figura de Moisés, a su pueblo en secreto. Ahora, ¿para qué? ¿Para quitarlo de ahí? No. Para estar para siempre con él. Primera Tesalonicenses 4:13. Y seremos levantados y seremos puestos en los aires y estaremos para siempre, si usted lo lee bien, con el Señor. Yo le pongo entre paréntesis, vamos a estar a donde quiera que Él esté. Y Él no se va para el cielo de regreso, sino que Él baja a hacer juicios, como Moisés, que así que se les manifestó a ellos y los trabajó y los hizo que se reencontraran con Él. Ahora dice, bueno, ahora me van a acompañar, vamos a ir a pelear. Pero en la dimensión de Él. Entonces ya vamos a ir, hermano, en ese caso, en lo que vimos en la mañana, exaltados inmortales, pero allá en este caso, frente al faraón, vamos a ir inmortales. Como el Señor. Y el Señor a la cabeza le va a decir al faraón de ese tiempo, al anticristo, le va a decir, bueno, te voy a quebrantar con los juicios. Y entonces Cristo, que está tipificado en Moisés, va a empezar a hacer los juicios. Pero está el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el Israel de Dios está con él. Pero va a haber un detalle, hermano, que es consolador esta noche. Y el detalle consolador es que el Señor llevó la ira de Dios. En la mañana dijimos algo de eso. Y al llevar la ira de Dios por nosotros, nos ha salvado de la ira venidera. ¿Cuántos creen eso? Levante su mano. Solo que según la entrega nuestra, nos va a escapar de la ira venidera, si somos vencedores, o en la ira venidera, si no somos vencedores. ¿Cómo así? Bueno, van a haber primogénitos de Dios como Gersón. Gersón no vio los juicios de Egipto. Él no fue escapado en Egipto. Él fue escapado en la circuncisión de la posada. Cuando fue santificado ahí, él solo llegó a Egipto a acompañar a su padre, pero no fue de los primogénitos salvados, sino ya iba salvado. ¿Para qué? Para que los primogénitos que iban a escapar en Egipto, en las plagas, escaparan. Y por eso es que su hermano, Eleazar, él sí, su nombre quiere decir escapado de la ira de Faraón, él sí lo escaparon en Egipto. Entonces van a haber cristianos escapados de Egipto.
y van a haber cristianos escapados en Egipto. Y van a haber turnos de escape según la entrega. Por eso hay turnos de resurrección. Cada uno dice en su rango. Por eso dice Cristo primero, otros después. ¿Por qué no resucitan todos juntos? Y note usted que el cuerpo de Cristo, que es entero, no es fraccionado. Se salva por turnos. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que el Señor se fue hace 2000 años. Es parte del cuerpo, es la cabeza. Se fueron otros miembros ya. Entonces ya se fueron miembros del cuerpo, ¿verdad? ¿Y por qué no está dividido el cuerpo entonces? Y luego nos vamos a ir otros miembros del cuerpo. ¿Ah? Y después se van a ir otros. Y después otros. Y todos juntos forman el cuerpo. ¿Por qué decimos que no se puede ir así? Porque entonces el cuerpo de Cristo estaría dividido. Si no se divide con irse, porque está en comunión. Solo que una parte está en el cielo, otra parte está en la tierra, otra parte está guardada en ciertos lugares. Esta es una nueva visión. Ahora, ¿en qué turno irá a estar usted? ¿En qué turno irá a estar yo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que para ir a pelear las batallas de la tribulación, tenemos que estar involucrados en el pacto, en la visitación secreta. Expliquémoslo más, porque de estos temas va a estar oyendo mucho ahora. No interesa tanto cuántos tanques perdieron allá en Irak y cuántos tanques de este lado. Eso es asunto de estrategia. Ese es asunto de misiles. Aquí es asunto de espiritual. A cada rato me preguntan, ahí está mi hermano Patricio, testigo, allá en las iglesias, allá en Phoenix, allá con mi hermano. ¿Y cómo está eso del Golfo Pérsico? Ya ni me preguntaban de Cristo, solo del Golfo Pérsico. Y les digo yo, pues bueno, las explicaciones del Golfo Pérsico son posteriores a las explicaciones espirituales. Y entonces ahora estamos explicando que el Señor primero va a hacer esa operación secreta para que los rangos, los turnos, se cumplan. Las primicias, los que son de Cristo en su venida, los después, los del fin, etc. Y luego la resurrección para muerte eterna. Entonces vamos a revisar aquí. Empiezan las plagas. Yo quiero que usted note que en las plagas está Israel. Ahí. Está Moisés, Aarón, etcétera, los ancianos, el pueblo de Israel. El pueblo de Dios está ahí. Los que acompañan a Moisés, que representarían en este caso a la iglesia acompañando a Cristo, están ahí. No están en el cielo. Ahora, para que no se asuste, entonces empezó el Señor a operar. ¿Y sabe cómo operó? Dijo, ahora van a ver la diferencia entre mi pueblo y el que no es mi pueblo. Entonces quiere decir que entonces empieza a hacer la operación de las plagas, pero de Israel ni siquiera el ganado se pierde. En las casas de los hebreos había luz, en las casas de los egipcios había oscuridad. Fíjense bien en eso. Hay una diferencia. Ahora, esa diferencia, dice, ni un perro moverá la cola, dice. O sea que iba a haber cuidado de Dios. Y cuando las fuerzas del enemigo arrancaron y se fueron contra el pueblo de Dios, nosotros vemos que el Señor se puso en medio, se puso con una nube y nunca se juntaron los dos ejércitos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no los van a tocar. Pero quiero que note, habrá quienes
en la pura compañía de Moisés estarán elevados y otros más abajo. Ejemplo, sube el Señor al monte Tabor, se lleva 3 discípulos y los mete en una nube y se elevan hasta el monte Santo, y ahí está Elías y Moisés y Cristo en medio. Ese es el encuentro de los discípulos escogidos de entre todos para ver la gloria de la venida. Pero luego bajan al monte Tabor y va Cristo con los otros 3. Ya no bajó Elías ni Moisés, porque no era la hora todavía. Ahí era nada más una muestra. Y luego bajan al monte, del monte. Pero no le van a decir a los de abajo, otros discípulos que están peleando batallas con demonios abajo, no les van a decir los otros discípulos, acabamos de subir y acabamos de estar y verla. No, les digo, Señor, no le digan nada a nadie hasta que yo resucite. Entonces era un secreto. Igual va a ser ahora. Vamos a estar en un secreto de nube, pero discípulos escogidos. Y luego descendemos con Él y bajamos del monte y encontramos discípulos de Él que se quedaron al pie del monte discutiendo porque no podían echar fuera demonios. Otro detalle que dice un ministro que está dando luces sobre eso. Cuando el Señor dejó vacío el templo, dice este hermano, dejó vacío el templo en Jerusalén porque lo limpió y no quisieron quedar limpios cuando botó las mesas. Entonces subió con sus discípulos al monte de los Olivos y empezó a dar el discurso apocalíptico. Y luego baja con ellos para tomar otras medidas enseguida. Entonces quiere decir que nosotros vamos a subir, va a quedarse un templo vacío en la tierra con ritos y ceremonias, pero sin Cristo, y Cristo se va con nosotros. Y luego bajamos con Él, y luego el Señor está en la calle y no en el templo. Ah, hermanos, si la cosa es bien clara. Ahora, hay de los templos en donde Cristo estuvo y se fue, se van a quedar vacíos y se van a quedar ignorando las revelaciones de los juicios que vienen, pero van a llegar sobre ellos. De tal manera, hermano, que estamos hablando de una preparación tan certificada que lo podemos ver aquí claramente. Pero hay otra figura que es más cautivadora todavía porque es más clara. Y es la misma figura del capítulo 18, no, antes, la del capítulo 17, verso 8, de Éxodo. Y ahí encontramos que hay 2 batallas. 2. En la primera batalla, capítulo 17, verso 8, subió, dice verso 9, escógenos, dijo Moisés a Josué, o sea, dijo Cristo al Espíritu Santo, que está en la tierra, escógenos varones y sal y pelea con Amalek. O sea que va a haber batalla literal de ejércitos de Dios, pero literales en la tierra, hombres armados y Amalek armado. Y viene la pelea.
Y el que va a estar al frente es Josué. Entonces, en el caso, la figura es, el Espíritu Santo va a tomar a todos sus consagrados y los va a meter a la tribulación a pelear. Como Josué bajó a pelear con Amalek. Pero dice Moisés, a renglón seguido, yo estaré mañana sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Nota usted que dividió el Señor a su pueblo en dos partes? Los que subieron al monte sin armas, solo con las manos levantadas, para pelear por los de abajo que tenían armas. ¿Y nota usted que la victoria dependía de los que estaban arriba? ¿En qué grupo estaremos? Los que van a entrar a la tribulación porque no lavaron sus ropas y hay que lavarlas en la sangre del Cordero. Los que no entraron a la tribulación van a interceder y subir a pelear las batallas espirituales, vencedores. Pero los que no fueron preparados van a entrar en combate en la tierra, pero van a ser protegidos por las manos de los que subieron al monte. Y mientras haya manos levantadas, va a haber victoria contra el enemigo. Ahora, claro, Moisés era hombre, era humano, y se cansaba de levantar las manos. El Señor las tiene levantadas, diríamos ahora, y no se cansa. Entonces, ¿cuándo va a haber derrota? No puede haberla, ¿no? Porque aquí la derrota era porque Moisés bajaba las manos. Yo quiero que lo leamos literal. Y entonces dice, cuando vieron que la victoria dependía de las manos levantadas de Moisés, la intercesión de Cristo, entonces sus manos de Moisés se pusieron pesadas, dice. Por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Hur sustentaban sus manos, el uno de una parte, el otro de otra, y así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y entonces los de abajo, en la gran tribulación, sería la figura, ¿qué dice? Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Vamos a una traducción. Los vencedores suben con el Señor, peleamos con Él si somos vencedores, las batallas espirituales, y eso va a dar la victoria contundente abajo en la tierra hasta que se deshaga el anticristo. Lo destruye de una vez. Esto concluye en el Armagedón. Y entonces en el Armagedón es la victoria total contra las fuerzas humanas. Porque después vienen las batallas o viene el enfrentamiento de Gog y Magog después del milenio. Y fuego del cielo destruye a todos los enemigos extrahumanos. Porque las batallas de Gog, a diferencia de la batalla de Armagedón, no es de humanos. Son traídos todos los elementos de las galaxias, de las estrellas, que van a querer destruir la tierra, y se abre el abismo y salen todos los seres que se van a concretizar y van a pelear contra los ejércitos de Dios. Por eso usted nota, hermano, que el Señor viene en su segunda venida, capítulo 19 de Apocalipsis, viene armado y viene con ejércitos celestiales. Y venimos nosotros.
Pero nosotros venimos desarmados. Él es el Cristo, es el que se mancha su ropa de sangre. Nosotros venimos de puro blanco. Porque nosotros no somos los ejércitos celestes. Los ejércitos celestes son de ángeles guerreros. Ellos están bien entrenados, no hay problema. Viene Miguel a la cabeza, que le tiene un miedo el diablo. ¡Aleluya! Imagínense, hermano. Ya le arrebató Miguel el cuerpo de Moisés, el cadáver de Moisés, se lo arrebató en el principio, ¿verdad? Ahora viene y le va a arrebatar el cuerpo místico de Moisés. Y va a entrar en batallas. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué razón Satanás desde aquel tiempo hasta el día de hoy pelea por cadáveres? Como que los cadáveres pueden ser usados todavía. ¿No ve usted que una de las doctrinas satánicas es ir a desenterrar muertos? Como que pudieran usar todavía los cadáveres. ¿Y qué era lo que qué era lo que se quería llevar el diablo en los días de Moisés? ¿Acaso se lo quiso llevar vivo? Vivo no pudo. Ya lo tenía listo para llevárselo, su cadáver. Y Dios tuvo que enviar a Miguel para que se lo arrebatara. Y lo escondieron. De ahí viene. Perdón, hermano. Los climas de por allá con hermano Patricio tienen la culpa de él. Con permiso de ustedes, es miel. Es que no sé cómo se ve desde allá. Como que es cerveza. Es que ya me lo dijeron, hermano. Es cerveza. Y me dijeron que yo ya me había ido y que ya no venía. Mis enemigos andan diciendo eso, entre paréntesis, para que los hermanos se asusten y se van con ellos. Dicen, no va a venir el hermano Otto, ya se quedó por allá, ahora va a predicar desde afuera, porque ya no le gustó aquí. Y andan regando unas bolas ahí que no sé quién se las inventó. Mentira, aquí estoy hasta que el Señor diga otra cosa. Amén. Aprovecho, hermano, ya que está todo el pueblo de Dios aquí por radio, que lo que ha pasado es que me han estado invitando a retiros pastorales y he estado explicando muchas cosas que el Señor me estaba dando. Pero mi sede es acá. Si no, ya hace 25 años que me hubiera ido a Estados Unidos. Me han invitado mucho que me vaya para allá hace rato, pero no, en español me mandaron a hablar. Muy bien. Pretexto para componer la garganta. Muy bien, vamos a ver. Debo concluir. El tiempo se nos va. Hermano, usted ve que todas las figuras apuntalan que el Señor tiene un encuentro secreto con sus campeones, con sus héroes, con sus íntimos, con sus consagrados, para salvar al resto de la simiente. De tal manera que eso quiere decir que la iglesia, como las cosechas, va a ir saliendo de la tierra conforme se va recogiendo. Pero va a depender los turnos de la entrega. Si nos entregamos ahora, dijimos en la mañana, vamos a estar preparados para el encuentro. Pero si no nos preparamos, vamos a estar preparándonos para el encuentro. Pero en medio de acontecimientos muy peligrosos y muy negativos.
Pero volviendo al tema final, ¿por qué se disputan cadáveres? ¿Por qué el ocultismo usa cadáveres? Hermano, es un misterio que debo decirle algo, porque Satanás pretende meter sus espíritus, que tiene bastantes, en cuerpos para confundir. Y por eso se habla de zombies y todas esas cosas. Pero como no puede crear, como no puede hacer sus hijos él, entonces quiere hacer alguna cosa así como eso, de aparentar como que tienen vida permanente y que están gozando, a que hayan hecho sanganadas en la tierra, ahí están gozando de esas reencarnaciones y esas cosas. Pero es curioso que pretenda usar cadáveres. Cadáveres. El Señor solo usa vivos. Por eso nosotros vamos a dar cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Por eso, porque nosotros vamos a tener una vida responsable mientras estamos en el cuerpo. Cuando ya no estamos en el cuerpo, cuando viene la muerte física, entonces de eso no se da cuenta, porque ya ese es trabajo del Señor. Eso ya es un final para nosotros y el Señor se encarga del resto. Lo que sí es curioso, y quiero dejar eso en su mente para que lo estudiemos más adelante, es que está descartado eso de reencarnaciones y todas esas cosas, y prohibido hablar con muertos también, pero que hay espíritus perfectos arriba, y va a llegar un tiempo de comunión, pero de arriba para abajo. O sea, como Moisés cuando visitó el monte Tabor, era un muerto resucitado. O sea, comunicación de arriba para abajo. Y también tiene que haber, o va a haber, un momento tremendo y glorioso en que el Señor va a restaurarlo todo, lo restaurable, y eliminar lo demás. Entonces quiere decir, hermano, que esta preparación que estamos recibiendo y la preparación que viene para el encuentro con el Señor es una preparación que nos permitirá operar absolutamente fuera de lo natural, en la tierra natural. Ejemplo, Eliseo era completamente natural. Él estaba arando la tierra, él estaba con bueyes, él estaba ganando en su hacienda, él estaba ahí, no tenía nada de sobrenatural. Pero le pasaron el manto de Elías así, por encima, y sintió que el manto se lo llevaba. Empezó lo sobrenatural, cuando viene el poder de Dios sobre nosotros. Entonces lo separaron de Elías, y lo dejaron con doble porción en la tierra. Ahora, usted debe leer la historia de Eliseo. Completamente sobrenatural. Él vivía en la tierra con gente natural. Él comía en las casas de las viudas, por ejemplo. Él iba a resucitar al hijo de una viuda, la sobrenaturalidad. Le prestaban el bordón a otros y no les funcionaba. Y luego él lo iban a perseguir y él nada más miraba. Dijo, contó los que estaban rodeando el monte, dijo, y luego contó los de Dios que estaban alrededor de los otros. Son más los nuestros, dijo. En cambio el criado, que también se hacía pasar por muy espiritual, cuando vio a los enemigos como solo veía lo natural, se puso a temblar. Y le dijo, ¿y no viste? Si ya conté, mira, los sobrenaturales ahí están. Y el criado decía, ¿dónde? Ya, ahora sí está loco mi patrón. Y entonces le puso la mano, porque no había otra manera de explicarle. Señor, haz que este cieguito vea. Y estaba el ciego temblando así, porque ciego con ojos, ¿verdad? Y cuando abrió los ojos o los mantuvo, después que oraron por él, vio los ejércitos de Dios. Y conforme veía los ejércitos de Dios, se le iba quitando el temblor. Entonces dijo, ay, pobres los soldados de aquí, ¿verdad?
Quiere decir que nosotros vamos a tener que ser preparados en esa forma para poder estar en lo que viene. Acuérdense que por eso pidió Eliseo doble porción. No se podía con una, doble porción. Para los que les toque la otra sección, tendrán necesidad de doble porción. Déjenme terminar con esto. Hoy nos hemos acercado a la mesa del Señor. 130 y tantos, no oí bien, 38, ¿cuántos? Se bautizaron. En este mes. Se agregaron más. Problema, no es tanto el problema cómo vamos a hacer, no cabemos, pero los estamos derivando a las iglesias nuestras que están aquí en el área metropolitana. Pero lo que le quiero decir es, hermano, que si nosotros nos consagramos, como se habló en la mañana, y nos exalta el Señor hasta llegar a tener las sobrenaturalidades de ver lo invisible, va a ver usted lo que Dios va a hacer. ¿Qué le digo con la iglesia? Con usted. Levante su mano bien alta. ¿Lo cree, hermano? ¿Usted cree que el Señor hará cosas mayores? ¿Cosas mayores que estas? ¿Usted cree que lo que le dijeron a Natanael, verdad? Cosas mayores veréis. ¿Y usted cree lo que dijo el Señor? Haréis cosas mayores porque yo voy al Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Señor, ¿quién eres? Y cuando lo identifiquemos, que diga, yo soy Jesús. Entonces decirle, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy. Pero no se podrá hacer si no gritamos como Pablo. Ya no vivo yo. ¿Quién será el primero que puede dar ese grito? ¿Habrá alguien aquí en esta noche que puede decir, ay, hoy sí que ya no vivo? No hay ninguna mano. ¿Y eso será imposible? ¿Será que solo Pablo pudo gritar eso? Va a llegar el día, hermano, no muy remoto, con la zaranda, con la aventadora. ¡Aleluya! Que vamos a ir gritando después de cada aventadora, así, mire. Ya no vivo yo, bueno, listo. Ya no vivo yo, lo otro listo por allá. Ya no vivo yo, otro listo por allá. Y los que digan que quieren su vida, la perderán. El que halle su vida. Eso quiere decir, Señor, yo también tengo mis derechos, yo tengo que gozar un poquito. Halló su vida. Entonces la va a perder. En cambio, el que diga, no, yo ya no quiero mi vida para mí, sino para ti, Señor. Ese la yo, ese la yo, ese la yo. La yo. Y entonces estaremos listos para andar con el Señor. Por la siguiente razón, y ahorita vamos a hacer un llamado de ministración. Porque no pueden caminar dos si no están de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo con el sentir del Señor, no vamos a poder caminar con Él eternamente. Ahora note esto. Tenemos la mente de Cristo, dice la versión nuestra, ¿verdad? Pero hay que explicar eso. Tenemos las mismas metas, quiere decir, de Cristo. ¿Y será que siempre tenemos las mismas metas de Cristo? ¿O será que tenemos nuestras metas personales? De eso depende el momento y el rango que nos toque vivir en la iglesia del Señor. Levante sus manos, vamos a ministrarle de parte de Dios. Ministración, no se vaya, un minuto de ministración. Aleluya. Gloria a Dios.
Vamos a ministrarle al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, vamos a ministrar con el fondo la música del Señor ministra. No solo las palabras, también la música. Yo ministro para el cuerpo en el nombre del Señor. Cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo. En el nombre del Señor. Tu enfermedad, tu dolencia. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ministro sobre tu alma. Tienes congojas, ¿verdad? Tienes apreturas. Tienes dolores en tu alma. En el nombre del Señor te ministro. Gloria a Dios. Que tu espíritu sea irreprensible para la venida, para la aparición de Cristo en la misión secreta para poder pelear con Faraón, para vencer a Faraón, para que Faraón suelte al pueblo de Dios. Vamos a gritar juntos, reprendiendo al Faraón, al diablo, en el nombre de Jesús. Te reprendemos en el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Te atamos, te ligamos, Satanás, demonios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora juntos. En el nombre de Jesús. Grite conmigo. En el nombre de Jesús. Toda acechanza, todo plan diabólico, lo ponemos debajo de los pies de Cristo. Toda trampa del enemigo. Nos vamos a poner de pie con las manos levantadas. Con las manos levantadas. Note que no era nada más una ceremonia levantar las manos de Moisés. Había victoria abajo. Levantemos las manos y sigamos reprendiendo ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre. Sobre los espíritus. Bendecimos el alma. Bendecimos el cuerpo. En el espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Digámoslo al mismo tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tome la mano del hermano vecino y vamos a hacer una cadena ahora. Vamos a poner debajo de los pies de Cristo a sus enemigos en el nombre de Él, porque están acechando tanto los enemigos, calumnias y tanta cosa que usted va a oír y va a leer. En el nombre de Jesús tomamos autoridad. Venimos contra Faraón. Venimos contra los enemigos. Venimos con Cristo. Sobre toda acechanza. Sobre todo poder opositor. Sobre todo espíritu. En el nombre de Jesús. 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 Ahora mismo.
Ahora. 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 Ahora mismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Ahora mismo. En el nombre del Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Declaramos la victoria. Victoria. Ahora vamos a cantar alegre. Victoria. Victoria. Cantemos victoria. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria.